Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Padre, te doy gracias por seguir permitiéndonos tener esta serie de enseñanzas, Señor. Padre, ¿quién podría decir de sí mismo que es sabio o entendido? ¿Quién podría decir de sí mismo que ya conoce todo? No, Señor. Quita la arrogancia de nuestra alma y de nuestro corazón. Déjanos quedar inundado por la profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que seas hoy con nosotros. Por favor, enséñanos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, por favor. A ti toda la gloria. Amén, Señor. Y amén. Sean bienvenidos, hermanos, esta tarde a esta enseñanza que el Señor nos sigue por su misericordia, nos permite seguir teniéndola, hermanos. Y esta enseñanza, esta gira alrededor, hermanos, acerca de lo que es la confesión de fe de Westminster. Y para nosotros es gozoso que nos haya permitido conocer acerca de esto, hermano, para poder tener bases firmes como congregación acerca de aquello que nos rige como iglesia, y no solo de una forma meramente individual o exclusiva, sino como la iglesia que ha permanecido durante los siglos por la buena voluntad de Cristo Jesús, hermanos. Entonces, queremos dar inicio, y si tú nos acompañas por primera vez, te invitamos a que no dejes de conocer el material que hemos tenido hasta el día de hoy para poder tener el contexto de lo que estamos hablando a partir de estas enseñanzas, hermanos. El día de hoy vamos a dar continuidad, hermanos, a esta confesión de fe, y para eso vamos a empezar leyendo el subtítulo número 5 de este primer capítulo de las Sagradas Escrituras. Dice, hermanos, voy a ir deteniéndome para que podamos ir desmenuzando cada una de estas partes en algunas frases. Iré deteniéndome para que podamos ir estudiando con mayor dedicación, hermanos. Entonces, este subcapítulo o subtítulo número 5 dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Ok, en primera instancia, hermanos, en esta confesión de fe habla acerca de lo importante que puede ser el testimonio de la Iglesia de Dios. Hermanos, hoy en día la realidad es que hay tantos movimientos que definirse propiamente solamente por un encabezado o un título ya no es suficiente. Tienen que haber bases doctrinales, tiene que haber un carácter que demuestra verdaderamente una identidad con el Evangelio o verdaderamente un apego con el Dios único, hermanos. Entonces, el testimonio de la Iglesia de Dios nos puede llevar, nos puede provocar, nos puede inducir
a tener en una alta estima a la palabra, hermanos. ¿De qué forma es esto? Así como Pablo en 2 de Timoteo 3, 14 al 15, les leo, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo está instando a Timoteo, hermanos, bajo la dirección de lo que es bueno para él como joven, de lo que es bueno para él como hombre de Dios, hermanos. Y esto es entender que conocer, persuadir en las escrituras es algo que le va a ayudar para su vida plena, hermanos. Entonces, el testimonio que Pablo estaba buscando que Timoteo tuviera era en base a las escrituras, hermanos. Nosotros debemos de tener ese testimonio, hermanos, no para de alguna forma ejemplificarnos o ponernos a nosotros como ejemplo. No, jamás nosotros vamos a ser un ejemplo, hermanos, que busque glorificar de tal grado como lo que ya ha hecho Jesucristo, hermanos. No, sino que nuestra vida, hermanos, va a ser testimonio de que estamos siendo guiados por la palabra de Dios. En el momento en el que aceptamos la dirección, en el momento en que aceptamos la disciplina de parte de la palabra de Dios, hermanos, somos una iglesia que se está llevando por el testimonio de la palabra y da testimonio de lo que es verdaderamente firme para nosotros como congregación. Si nosotros como congregación empezamos a dar mayor testimonio acerca de las tradiciones, acerca de las obras, hermanos, terrenales que pudiéramos hacer, entonces no estamos siendo ese medio que Dios quiere usar aún para inducir a las iglesias a tener en muy alta estima a las escrituras, hermanos. Entonces, como congregaciones tenemos el reto, el privilegio de poder ser llevados de parte de Dios para dar testimonios de que las escrituras es la fuente de vida necesaria para todos y cada uno de nosotros. Ok, siguiente parte, hermanos, lo vuelvo a leer. Hasta aquí donde vamos. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de la misma son argumentos por los cuales dan abundantemente evidencia de ser la palabra de Dios. El carácter celestial, hermanos, el contenido que está escrito en cada uno de nuestras en la Biblia que nosotros tenemos, hermanos, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, hermanos, estamos hablando de que la Biblia contiene en base a términos humanos géneros literarios asombrosos, hermanos. Está compuesto de tal forma, hermanos, en que la Biblia es armoniosa en todo, hermano. De verdad, es el libro más enriquecedor que puede existir en la historia, hermanos. Desde el carácter del contenido celestial que está trasladado aquí, la eficacia con la que trabaja Dios a través de sus enseñanzas, a través de la doctrina, la majestad con la que del estilo, hermanos, de los cantares, de los salmos, hermanos, la armonía con la cual está ensamblada esta palabra, hermanos, a fin de que todo esto también se busque en su conjunto, darle la gloria a Dios, hermano. Por eso es que son bases que están establecidas para considerar
como dentro del canon, hermanos. Hablamos un poco acerca de los libros apócrifos y muchos de ellos, hermanos, carecían de perfección. Y cuando hablamos de perfección, es perfección, hermanos. Hasta de manera simple podemos llamar como el que sean escritas de forma sin faltas de ortografía, sin fallas ortográficas, sin fallas en algún punto, en alguna coma. No, hermanos, la escritura es tan perfecta en toda la armonía que tiene. Y por supuesto, hermanos, las escrituras nos instan y nos llevan a glorificar al único Dios, al único camino que está aquí, hermanos. Entonces, todo esto son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de que es la palabra de Dios. Déjame leerte algunos versículos base para poder entender esto. Jeremías 23, 28 al 29 nos dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Hermanos, el profeta Jeremías habla acerca de algo muy referente, acerca de un concepto que el hombre pudiera tener por mensaje de parte de Dios. Pero la realidad, hermano, es que Dios mismo dice que tiene que ver la paja con el grano. Como diciendo, hay personas que se han trasladado, han querido meterle paja a mi palabra. Pero ¿qué tiene que ver toda la paja que hay en el mundo? ¿Qué tiene que ver la paja que el hombre sabio ha declarado para sí mismo? No tiene nada que ver la paja que el hombre pudiera añadirle, no. Sino ¿qué tiene que ver todo eso con el grano de vida que suficiente nos da las Escrituras, hermanos? No es nada, no es nada. No es mi palabra como fuego, hermanos, su palabra es como fuego. ¿Y has visto esos lugares en donde de repente el fuego abraza a tal grado, hermano, que no hay forma de que nadie lo detenga? Así es cuando el fuego de su palabra llega a la vida de nosotros en Cristo Jesús, hermano. Cuando el fuego de su palabra consume nuestra condición pecadora, pero no, a través de la salvación por Cristo Jesús, hermano, ese fuego nos abraza y nos lleva a reconocer la suficiencia de la salvación en Cristo Jesús. ¿Quién podría apagar las palabras de Cristo Jesús, hermano, cuando estuvo aquí en la tierra declarando su salvación? Nadie. Aun cuando hombres querían apagar el fuego abrasador con el que venía su palabra, hermanos, no había hombre que pudiera detener el fuego abrasador de su palabra. Y como martillo que despedaza la roca, hermanos, que de verdad todo esto nos ayuda a conocer de qué tamaño es el Dios en el que nos ha mostrado su salvación y por supuesto la suficiencia que tiene su palabra, hermanos. Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, si nosotros leímos anteriormente bajo esta confesión, hermano, que la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la plena revelación con la que nos muestra el único camino, hermanos, ya son cosas para entender la suficiencia de las palabras. Pero entendamos que el hombre por sí mismo, hermanos, no pudo tener tal inspiración. Hermanos, del hombre no pudo haber surgido el que se escribieran cada uno de los textos que se encuentran aquí. No hay forma de que la carne, de que un hombre simplemente lleno de maldad, de un corazón corrompido, de un corazón inicuo, un corazón pecador, no hay forma que de un corazón así, hermanos, se llegara
a la literalidad como la que está escrita la palabra. Es por eso que nosotros reconocemos que la palabra es inspirada por Dios, hermanos, porque del corazón del hombre no hay nada bueno que pueda salir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, hermanos, acerca de cualquier texto que pudiéramos analizar, llámese poesía, llámese géneros literarios, hermanos, tú te das cuenta toda clase de cosas que hay escondidas en el orgullo, en el afán del corazón del hombre. Pero cuando nosotros leemos la pureza de las escrituras, hermanos, nos damos cuenta de que son verdaderamente espíritu y son verdaderamente vida, que no pudieron haber sido inspiración de un hombre terrenal, carnal, que se deleitaba en sus pecados, hermanos. Es por eso que creemos y que confiamos que la palabra de Dios es inspiración de parte de Dios. Primera de Pedro 1, 23 al 25, hermanos, nos dice: pues habéis nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como flor de la hierba. Secase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Recordemos que leímos, hermanos, que busca dar gloria a Dios. La misma palabra, las mismas escrituras, hermano, tienen por propósito y por camino glorificar al autor de esta creación, glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Entonces Pedro nos hace entender esto, hermanos, acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios vive y permanece, porque aunque toda carne es como hierba y toda su gloria como flor de hierba, quiere decir que no va más allá, hermanos, no puede persistir eternamente, mas la gloria de Dios es eterna, hermanos. Entonces entendemos que la palabra de Dios es eterna, así como el que dicta las palabras es eterno, hermanos. Hebreos 4, 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, este versículo de Hebreos, quisiera platicar un poco acerca de la definición como espada de dos filos, hermanos. Entendamos un poco tal vez el contexto histórico para poder entender esta parte. Inicialmente uno pudiera entender que la espada de dos filos es en referencia a una espada que cuenta con dos filos en una misma hoja. Pero históricamente, hermanos, también hace referencia a que existían en el ejército, hermanos, en los ejércitos, existían personas que contaban con espadas de dos filos. ¿Qué era esto? Una espada para atacar y una espada para defender. La espada para atacar era corta, era larga, perdón, era más larga que la espada para defender, que era más corta. Entonces, cuando existía una batalla, la espada larga se sacaba para atacar, pero cuando las circunstancias lo llevaban a la defensa, recurría a la espada corta para defenderse. Entonces, hermanos, entendamos ahora que la espada corta y la espada larga también son muestra de conocer cómo la palabra también nos da esas herramientas, no para atacar la fe de alguien, no para atacar la condición de alguien, sino para atacar a aquellos que se han levantado con herejías para las iglesias, hermanos. Por ejemplo, hablando acerca de las pastoras, por supuesto que vamos a usar la palabra para declarar que no hay pastoras, hermanos. Y eso obviamente a personas les puede ser atacante, pero la realidad es que sí estamos atacando una posición que no está reflejada
en la Biblia, hermanos. Entonces, a diferencia de la espada para defender, por ejemplo, cuando hay alguna circunstancia en donde propiamente hay una condición de un hermano, pues obviamente le vamos a presentar esta espada corta. Lo vamos a animar, lo vamos a exhortar, pero si hay algo en que reprender, va a tener que ser a través de la espada corta, hermanos. Entonces, entendamos esta singularidad también para comprender acerca de la espada de dos filos. Pero penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y el tuétano, hermanos. Entonces, nos habla de una autoridad de la palabra, hermanos, que nada la detiene. No hay carne que pueda ser detenida por ella, hermanos. No hay hueso. Y hace referencia hacia el hueso y hacia el tuétano, hermanos, porque pudiera ser una zona muy dura y muy difícil de penetrar. Porque hasta cierto punto, hermanos, una espada estaba considerada para cortar solamente carne, pero un poco más allá, órganos. Pero ya una espada que fuera útil para cortar los huesos, hermanos, esa ya era una espada legendaria, por así llamarlo, hermano, por así mencionarlo. Pero por eso hace mención, hermanos, de que penetra hasta lo profundo, corta hasta los huesos, como diciendo, no hay forma de que la palabra de Dios pueda ser detenida. Deuteronomio 31 del 11 al 13 nos dice, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. El Señor habla en esta parte en Deuteronomio, hermanos, acerca de cuán tan importante era enseñar e instruir a nuestras familias. Es importante instruir a nuestras familias en base a la palabra, en base a lo que está escrito, hermanos, de una forma en la que sea congregacional, hermanos, el acto de exponer la palabra, de leerla, de hacer una predicación expositiva, hermanos, acerca del mensaje de salvación. ¿Para qué? Para temer al Señor nuestro Dios, para aprender de Él. Entonces, la palabra nos hace muestra acerca de esto también, de toda la inspiración que nos ha dado, que tiene en sí misma. Juan 20:31. Y muchas otras señales hizo también Jesús, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan 20:31, hermanos, nos recuerda acerca de todas las señales que nuestro Señor hizo también como testimonio en presencia de su discípulo y que no están escritas. Aún Juan lo dice también, hermanos, si se escribieran todas las obras que hizo no alcanzarían los libros. Entonces, hermanos, si tan profundas son las enseñanzas de Cristo a través de su pura palabra, hermanos, a través de la palabra que hoy nosotros tenemos, imaginemos, hermanos, la profundidad de las enseñanzas que han habido a lo largo de la historia de la iglesia. Ok, Marcos 16:15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La salvación es algo, hermanos, que como iglesia debemos dar testimonio, pero esta salvación, hermanos, no está en base a nuestras propias vivencias, sino que está en base al testimonio que hemos dado de las Escrituras. Entonces, todos estos versículos que hemos leído, hermanos,
nos ayudan a entender que como iglesia podemos ser inducidos a tener una alta estima por las Sagradas Escrituras, hermanos, si nosotros dependemos totalmente y únicamente de la palabra de Dios. Seguimos. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad, hablando de las Escrituras, infalible, y su autoridad divina provienen de la obra misma del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y por la palabra. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? La persuasión y la certeza que nosotros como iglesia tenemos, como congregaciones tenemos, hermanos, recae en la obra interna que el Espíritu Santo hace. Hermanos, si nosotros tuviéramos únicamente la palabra, mas el Espíritu Santo no obrara, no actuara de forma interna con nosotros, hermanos, obviamente la palabra nos mataría únicamente. Pero por cuanto el Espíritu obra de forma interna para dar testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra, es así como la palabra provoca la vida natural que tiene ella, hermanos. Es por eso que nosotros dependemos totalmente también del Espíritu Santo, hermanos. Entonces entendamos esto a través de Mateo 16, 17. Dice: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17 nos hace una muestra literal, hermanos, acerca de cómo solamente el Espíritu Santo es quien nos muestra verdaderamente de lo que está en las Escrituras, hermanos. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural, o nosotros de alguna forma, hermanos, en algún tiempo tal vez nos resistimos a la palabra por nuestra naturaleza, no porque Dios no haya querido, hermanos, sino porque nuestra naturaleza se resiste a Dios, hermanos. Entonces, como nuestra naturaleza se resiste a Dios, hermano, ¿por qué? Porque su condición de pecado, hermano, nuestra condición de pecado nos es hasta cierto punto como que la verdad en la que nosotros vivimos. Entonces llega la obra del Espíritu Santo, llega el Espíritu de Dios, hermanos, y nos hace regresar de nuestra necedad y nos lleva a discernir de forma espiritual, hermanos. Entonces, toda esta obra, el día en que el Evangelio llegó a nosotros, o el Evangelio nos llevó a Cristo Jesús, hermanos, no fue porque en primera instancia ninguno de nosotros lo hubiera querido así. No, hermanos. Dejemos de pensar que nosotros sí queríamos algo con Dios. No, hermano, la realidad es que no. De forma directa o de forma indirecta, la realidad es que no. Entonces nosotros conocemos que Dios activó en nosotros la gracia de recibir el Espíritu Santo para poder conocer que nuestra necedad nos llevaba a una consecuencia eterna. Primera de Corintios 2, del 4 al 5 nos dice: y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aunque hubiera de cierto punto utilizado Pablo, hermanos, hubiera utilizado palabras rimbombantes, hubiera utilizado palabras persuasivas, o hasta cierto punto palabras cómodas para la gente, hermanos, no lo hizo Pablo. ¿Por qué? O con sabiduría, no, sino lo hizo con la fuerza que el Espíritu Santo tiene a través de su palabra, hermanos,
¿Para qué? Para que nuestra fe, no, para que la fe de los que a los que Pablo hablaba, hermanos, no fuera fundamentada bajo demostraciones o predicaciones humanas, hermanos. Nosotros podemos compartir el Evangelio, hermanos, pero si al compartir el Evangelio creemos que necesitamos añadirle algo porque tal vez la persona no está reaccionando, o tal vez es un ser querido y necesitamos inyectarle más amor que la realidad, entonces estamos diluyendo lo que es el Evangelio, y de esta forma, hermanos, entonces caemos en formar o en educar a cabras. ¿A qué me refiero con educar cabras, hermanos? Lo voy a cambiar, a educar cerdos con apariencia de ovejas. El Señor no ha llamado a educar cerdos para que tengan comportamientos de ovejas, pero al final su naturaleza siga siendo de cerdos, ¿no, hermanos? Sino que el Señor está fundamentando en la fe del Evangelio, en la palabra, hermanos, una nueva naturaleza incorruptible. ¿Cómo es esto, hermanos? En la condición pecadora que tenemos todavía aquí en la tierra, no lo sabemos, hermanos. Pero algo es cierto, que el Espíritu de Dios nos ha hecho ya sus hijos, y no personas o robots que practican ciertas cosas creyendo que con eso serán merecedores de una gloria. Pero bueno, Pablo no lo hacía así. Pablo hablaba en el poder con demostración y el poder del Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 1 del 5 al 6 dice: pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Es parte de lo que decíamos al inicio, hermanos, acerca de cómo la iglesia también sirve como testimonio, hermanos. Aquí Pablo hablando acerca de la convicción, demostrando ser amorosos entre ellos y imitadores del Señor, hermanos. Entonces es parte de lo que leíamos anteriormente también. Primera de Juan 2, 20 al 21 y versículo 27 también. Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es en verdad y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Hermanos, tristemente se llevó el término de unción hacia una exclusividad, hacia una figura autoritaria, hermanos. Pero entendamos que según Primera de Juan 2, 20 al 21, hermanos, nos habla a la iglesia, pero vosotros tenéis unción del Santo, hermanos, mientras que la unción era algo que caracterizaba en el Antiguo Testamento a una sola persona durante un periodo, a otra sola persona durante otro periodo. Juan nos está mostrando una gracia inmerecida para la iglesia,
que es esta, la que tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Y quisiera leerte también un texto que un amigo y hermano puso. Dice, estar ungido no es tener una habilidad excepcional en ti. Estar ungido es tener a una persona excepcional en ti, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, mientras que hay corrientes de iglesias que hacen mención a un hombre únicamente ungido, hermanos, nosotros tenemos la misericordia y la dicha de saber que el Espíritu Santo nos ha dado de la unción, pero no para argumentar el hacer tirar gente, no para argumentar falsas enseñanzas, no, hermanos, la unción con la que nos ha dado Dios, la unción con la que nos ha llenado a la iglesia, hermanos, es para depender totalmente de la palabra de Dios, hermanos, para poder tener esa revelación que solamente las Escrituras nos dan en Cristo Jesús. Hermano, y la revelación no es en base a los sueños, sino la revelación de mirar a Cristo Jesús desde el Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos esta unción, la del Espíritu Santo, que nos lleva a entender esto. Según la parte última de esta confesión, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad, la de la palabra, de su autoridad divina, proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, la unción del Espíritu Santo nos da la seguridad de la infalible verdad y de la autoridad divina que están en la palabra. Entonces, para esto es la unción divina que nos ha dejado Dios a su iglesia, hermanos. Avancemos. Subtítulo número 6. Subtítulo número 6, hermanos. Todo el consejo de Dios, la totalidad del consejo de Dios, concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadírseles en ningún tipo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Deuteronomio 4.2 nos va a ayudar a entender esto, hermanos. Nos dice Deuteronomio 4.2, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitáis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Entendamos este principio, hermanos, que nos empieza a narrar esta confesión de fe. Es en referencia a todo lo que es necesario, hermanos, para la gloria de Dios y para la salvación del hombre, para la fe y para la vida diaria, ya están expresadas en la Biblia, hermanos. Cualquier hombre que diga a Jesús le faltó decir es un hereje, es una persona que ha hecho de la palabra de Dios una fuente, ¿cómo decirlo?, de la cual ha dejado de brotar el agua eterna. Y esto, hermanos, no podemos tolerarlo, hermanos. No podemos tolerar la idea de que alguien diga que a las Escrituras le hicieron falta añadir temas de depresión, añadir temas de otras cosas. No, hermanos. A las Escrituras no le falta nada. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo el que inspiró para que las tuviéramos, hermanos. Si nosotros dijéramos que algo le falta, entonces estamos haciendo de un Dios incompleto, que no puede ver más allá de la eternidad, porque vive bajo la expectativa de lo que hará el hombre. Jamás, hermanos, jamás será así.
sino que la eternidad y la soberanía completamente están en Dios. Entonces, no añadiremos nada a la palabra, ni quitaremos nada de ella, para que no seamos, no caigamos en esta condición, hermanos, de negar los rasgos de Dios. Hechos 20:20 nos dice: como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y enseñaros públicamente y de casa en casa. Versículo 27, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Hechos? Que aún bajo las enseñanzas de los apóstoles del Cordero, bajo las enseñanzas de los apóstoles que están en las Escrituras, hermanos, no hay nada de lo que no se haya declarado que estaba dentro del propósito de Dios. Quiere decir que no hay nada que se haya ocultado o guardado para sí mismo. Salmos 19 del 7 al 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace al sabio sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran al corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Hermanos, si la palabra de Dios tuviera falta de algo, entonces no habría forma de que el alma fuera restaurada, según este salmo que leímos. Por eso el salmo dice: la ley del Señor es perfecta, y tan es perfecta que puede restaurar el alma. ¿Por qué? Porque no hay asunto, no hay cosa que la palabra de Dios no traslade para restaurar el alma. Hermano, es como si entendiéramos, por ejemplo, viendo esta enfermedad acerca de COVID, cómo surgió la pandemia y todas las cosas, hermanos. De alguna forma el hombre natural pues buscaba la cura para esto. ¿Por qué? Porque era algo no conocido. O sea, nunca hubo una enfermedad así, y por lo tanto no había una cura para una enfermedad así. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer el hombre? Empezó a buscar las formas, empezó a ver las fórmulas para desarrollar una vacuna, hermanos. Y hasta cierto punto, pues parece ser que ya se tuvo, ¿no? Pero bueno, la palabra de Dios no es así, hermanos. No es como si el Señor esperara lo que va a hacer el hombre para entonces ver de qué forma empieza a planear una cura para restaurar el alma del hombre. No, hermanos. Sino que la palabra de Dios ya tiene la fórmula, por así llamarlo, la medicina necesaria para la restauración de nuestra alma, en cualquier rasgo que sea. Lo mismo, hermanos, que en cuanto al testimonio del Señor, que nos ayuda a conocer que los mandamientos son quien alumbra nuestros ojos. Entonces, todo esto nos ayuda a entender, hermanos, que la palabra de Dios es suficiente en sí misma y que no debe ni puede ser añadida en nada. Salmo 119, 28. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. Cualquiera, hermanos, que confíe en la palabra de Dios va a aborrecer toda mentira que quiera surgir para incluirse en la Biblia. Segunda parte de este punto, hermanos. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Primera de Corintios 2, del 9 al 14 nos dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque de entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. De nuevo, hermanos, nuestra persuasión y seguridad de la verdad de la palabra recaen y provienen del Espíritu de Dios. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para la comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. ¿Qué nos está hablando esta parte, hermano? Nos está hablando acerca del gobierno que hay en las iglesias y las acciones que deben tomarse, hermanos. Entonces, la confesión de fe nos está llamando a decir que como iglesias, como congregaciones, van a haber en cuanto a circunstancias de culto que vamos a tener como bases en nuestras congregaciones, va a haber cosas que nos vamos a tener que referir 100% a la palabra, hermanos. Entonces, conforme a la prudencia cristiana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La prudencia cristiana debemos de entenderla bajo el contexto del lugar en donde nosotros y cada uno de nosotros estemos, en nación, hermano. Por ejemplo, en China, tristemente se está viviendo una persecución hacia las iglesias, hermanos. Y por prudencia, hermanos, los hermanos se reúnen en cuevas, en sótanos, todo cubierto de oscuridad y hasta cierto punto con una Biblia únicamente. ¿Por qué? Porque hay lugares, hermanos, en donde está restringido el que se predique la palabra de Dios, hermanos. Pero esto, ¿cómo lo sabemos que debe ser así? Conforme a la prudencia cristiana que la palabra de Dios nos muestra, hermanos. Entonces, hay cosas, hermanos, que van a ser tomadas de diferente forma en diferentes congregaciones, pero esto no significa que no tengamos una unidad doctrinal en cuanto a las bases bíblicas, hermanos, o a las normas que siempre han de regirse. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, bueno, es que en China se están reuniendo para hacer cultos debajo de la tierra, pero están haciendo sacrificios, tranquilos. Eso ya no es algo que nos tenga en común bajo las doctrinas o las enseñanzas bíblicas, no. Pero más sin embargo, si ellos, por ejemplo, si inician sus cultos cantando, si no inician sus cultos cantando, si inician sus cultos con una oración, si no inician sus cultos con una oración, todas esas son circunstancias tocantes a la adoración, hermanos, que como iglesia podemos tener, pero que no están explícitas como una forma cuadrada, por así decirlo, en las escrituras, no, sino que ellas nos instan, nos llevan, nos exhortan, y a base de la experiencia de la iglesia en la historia podemos aprender de las bases o de las prácticas que las congregaciones han tenido, hermanos, pero al final no vamos a depender de estas circunstancias o prácticas que tenemos cada uno en las congregaciones como medida para definirnos doctrinalmente, hermanos. No, sino que la forma de entendernos doctrinalmente es en base a lo que ya está escrito, a las normas generales que ya están en la palabra de Dios, hermanos. Y todo aquel que abrace la fe como lo que tal y cual las escrituras lo muestran, hermanos, tenemos una amistad con ellos, ¿no? Claro, teniendo la medida del cuidado y de la prudencia cristiana que tenemos. Primera de Corintios 14, el 26 al 40 nos dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos?
Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación, pero que todo se haga decentemente y con orden. Pablo está hablando, hermanos, acerca de lo que hay que hacer. Bueno, cuando nos reunimos, hagamos salmos, enseñanzas, haya revelación, haya lenguas, interpretación, pero todo para la edificación. ¿Qué pasa si entonces, si en mi iglesia tal vez no hay revelación? ¿Quién dice? ¿Cuál es la forma de que tú estás considerando de que no hay revelación? Porque un hombre no se para de frente en la congregación y empieza a declarar en voz alta ciertas enseñanzas que tal vez no están en la Biblia. No, hermanos. No pongamos lo simple como una base doctrinal. No, sino que entendamos que todo lo que se hace para la edificación de la iglesia propiamente, decentemente y con orden está ahí, hermanos. Entonces, Pablo nos invita a hacerlo todo con orden, hermanos, y no dejando que el desorden sea algo que nos lleve. Ok, avancemos. Subtítulo 7. Voy a leer la de Westminster y la Bautista. No todo tiene la misma claridad en la Escritura, ni todos la entienden de la misma manera, hermanos. Es algo que reconoce nuestra humanidad. Sin embargo, en uno u otro lugar de la Escritura se presentan de manera abierta y clara lo que hay que saber, creer y cumplir para salvación. Por eso es que tanto los muy eruditos como los que no lo son, valiéndose de los medios ordinarios, pueden llegar a entender la suficiencia. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, este punto? Bueno, lo que nos está diciendo, no tengas carga. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son claras totalmente para todos, hermanos. Pero lo que sí debemos saber es que todo lo que es necesario para creer y para guardar la salvación está aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes la salvación se les manifiesta, hermanos, leyendo Juan 3:16. Y eso no significa que todas las personas se les va a manifestar la salvación a través de Juan 3:16. Nosotros hemos hecho de Juan 3:16 el versículo que tal vez pudiera entenderse el contexto de la salvación. Pero hermanos, no podemos hacer eso. No podemos dedicarle únicamente a un solo versículo esta autoridad. No, toda la palabra tiene la autoridad para demostrarnos la salvación. Hermanos, hay quienes, por ejemplo, leyendo Ezequiel, cuando dice, el alma que pecare, esa morirá, se le revela la salvación. ¿Por qué? Porque sabe, mira su condición y entonces busca al Salvador que está en Cristo Jesús. Entonces no hagamos de las Escrituras, hermanos, algo de lo cual eruditos o no eruditos no pueden conocer. ¿Por qué? Porque todo lo que está necesario para creer y para guardar la salvación están claramente, ya sea en uno u otro lugar de las Escrituras, hermanos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Segunda de Pedro 3:16 nos dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Está hablando Pedro de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Mira, Pedro confesando que hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Hermanos, fíjate qué condición tan horrible, porque uno diría, bueno, es que lo que es difícil de entender lo tuercen, pero no solo lo difícil de entender, sino toda la escritura. Pedro está diciendo, mira, hay unos indoctos ignorantes que tuercen las cosas difíciles de entender, pero no solo eso, sino que también tuercen toda la escritura. Quiere decir que hay una condición de torcer toda la verdad, hermanos. Entonces no pensemos que solo las cosas difíciles son aquellas que los hombres utilizan para torcer la enseñanza, la doctrina o la guianza. No, sino toda la escritura. Esta condición ya la tienen, hermanos. Tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición,
Por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, Pedro está diciendo, mira, no te fijes en si es difícil o si no es difícil. Solo no lo tuerzas, no interpretes de forma incorrecta lo que ya está establecido en las Escrituras. Segunda de Pedro 1:19 nos dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? La palabra profética es segura. Y no te preocupes si hoy no entiendes esta parte de la palabra. ¿Por qué? Porque es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Poco a poco se va a ir viendo con mayor claridad la luz de Cristo en las Escrituras. Así es que tú, amigo y hermano, si tú y yo las cosas difíciles no las percatemos de primera instancia, no nos preocupemos, porque tenemos a la guianza del Espíritu Santo, que poco a poco la palabra misma nos va a ir alumbrando, nos va a ir demostrando. Así es de que no es de eruditos o no, sino es de la necesidad del hombre por buscar al Dios de las Escrituras. Deuteronomio 30 del 10 al 14. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Mira, Dios mismo diciendo, aunque pareciera difícil, pero no es muy difícil, ni está fuera de tu alcance. Tú y yo reconocemos nuestra debilidad humana, hermanos, pero para Dios no es muy difícil hacerte entender o comprender lo que está escrito en la palabra, pero también entendamos cuál es el propósito de comprender lo que está en la palabra, hermanos. ¿Quieres tu conocimiento para vanagloria? Perdón, pero no creo que sea un buen deseo. ¿Quieres tú el conocimiento para poder entonces pelear con alguien más? Perdón, pero no creo que sea un buen fin. ¿Quieres tú el conocimiento para mirar al Dios que nos ha amado bajo el sacrificio en Cristo Jesús? Ten por hecho, hermanos, que el Señor no le es muy difícil. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacerlo oír a fin de que lo guardésemos? Ni más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra es muy clara, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Está cerca de ti, hermanos. La palabra de Dios. Subtítulo número 8. Ya casi terminamos, hermanos. Metámosle un poco de velocidad. Subtítulo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a las lenguas comunes de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza.
el punto número 8, hermano, nos habla en referencia a la lengua con la cual está trasladada en sus orígenes el Antiguo Testamento, y reconoce que es el hebreo. Y asimismo que el Nuevo Testamento, hermanos, también es reconocido el griego. Entonces, esta confesión de fe hace recurrencia a que estas dos lenguas en las cuales se trasladó el Evangelio, se reveló el Evangelio, se reveló la ley de Dios, se reveló la palabra de Dios, hermanos, son bases para poder conocer la profundidad de las Escrituras. ¿Esto quiere decir que nos vamos a volver mesiánicos? Claro que no, hermano. Hay gente que está entendiendo mal. A nosotros el Señor tuvo gracia y misericordia de darnos este idioma, esta lengua, el español, hermanos. Y en esta lengua, hermanos, tal vez debemos de buscar los orígenes que están en base a la lengua en la cual fue trasladado el Evangelio. Pero no por eso vamos a depender de la lengua para empezar a hablar o empezar a decir el nombre de Jesús en términos hebreos, porque entonces tiene mayor autoridad. No, hermanos, quien hace eso no sabe el Dios que está sobre todo entendimiento humano. Pero bueno, siendo estos dos idiomas, hermanos, la base para poder recurrir a ellos, nosotros como iglesia, para poder buscar en las Escrituras, profundizar en las enseñanzas doctrinales, está diciéndolo aquí, hermanos, que para salir de toda controversia religiosa hay que acudir a ellos. Si hay alguna base que por la singularidad que puede ser tomada, claramente debemos ir a estas bases bíblicas que están en estas dos lenguas. Pero bueno, también hace referencia a esta otra parte, hermanos, en donde nos habla acerca de cómo, debido a que los idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que está diciendo, no hay forma de que los conociéramos. ¿Y es acaso que Dios no quería que el Evangelio se los trasladase a nosotros? Claro que sí, hermanos. Claro que Dios deseaba trasladarnos el Evangelio a nosotros. Por eso permitió el don de lenguas. Debido a que estos idiomas no son conocidos por el pueblo, pero cada uno de nosotros tiene derecho a las Escrituras, a leerlas, a conocerlas, a escudriñarlas en el temor de Dios y a traducirse en la lengua común de la lengua que sean llevadas. Hermanos, en esto hay que tener temor, en que Dios bendiga a aquellos que dedican su vida a traducir, que el Señor los guarde para no caer en errores doctrinales o en errores de lengua. Marcos 16, 14 al 17, vamos a leer, dice: Después apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hermanos, ¿para qué eran las nuevas lenguas que los apóstoles iban a hablar? Las nuevas lenguas que los apóstoles iban a hablar, hermanos, no eran para hacer alarde y para que en la iglesia se hiciera un show. No, las nuevas lenguas que los apóstoles iban a hablar, hermanos, era para trasladar el evangelio. ¿Cómo es esto? Siendo hebreos, hablar griego. Siendo hebreos, hablar hasta cierto punto, hermanos, de todos los países, como los romanos, latín, iba a decir italiano, pero no, latín. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, hermanos? La lengua que la Biblia está marcando, que de las cuales iban a hablar el pueblo, era para proclamar el evangelio, no para hacer un show. Primera de Corintios 14, del 6
14:6 y del 9 al 10. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación? ¿O qué conocimiento o qué profecía o de enseñanza? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pablo está hablando acerca de esto, hermanos. Si vamos a hablar acerca en lenguas en la congregación, pues claro está, porque alguien más no habla español. Creo que es algo que debemos de entender, hermanos. Si Dios nos ha dado un don de lenguas para el inglés, y en la iglesia alguien llega que habla inglés, usemos ese don de lengua para hablar en inglés a alguien, para la edificación de su vida y para la salvación. Pero si todos hablamos español en la iglesia, no hay necesidad de hablar otras lenguas. ¿Por qué? Porque hablamos al aire. Así como hay variedad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado, así las palabras tienen un significado. Entonces, las lenguas, hermanos, es algo que Dios le ha dado a la iglesia para la edificación de la misma. Subtítulo 9. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Por lo tanto, cuando se discuta cuál es el significado verdadero y completo de cualquier pasaje de las Escrituras, cuyo significado no es múltiple sino único, puede buscarse y conocerse en otros pasajes en donde se exprese más claramente. Hermanos, la Biblia se suma a sí misma. Entonces, la forma de conocer y de interpretar la Biblia, la forma de interpretar la Biblia, hermanos, es a través de la Biblia misma. Entonces, la fuente directa es ella. Por lo tanto, hermanos, si nosotros no comprendemos un significado, vayamos a la Biblia misma, no a otras fuentes. Segunda de Pedro 1:19 nos lo dice también, así como mismo lo leímos anteriormente. Y así tenemos la palabra profética más segura, hermanos. La palabra profética más segura está en las Escrituras. Entonces, si nosotros interpretamos las Escrituras por las Escrituras, entonces conoceremos pasajes en donde se expresa con mayor claridad ciertas cosas. Subtítulo 10. Y terminamos con este. El Espíritu Santo hablando en la Escritura y en cuya sentencia debemos descansar es el juez supremo. Por lo cual, déjenme leerles la base de la confesión de fe de la fe bautista, hermanos. El juez supremo por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autoridades antiguos, las doctrinas del hombre y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras, entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Hermanos, el juez supremo por el cual deben decidirse todas controversias religiosas, todas las cosas que pudieran haber, debates, lo que haya dentro de las congregaciones, hermanos, está en base a la soberanía de las Escrituras. Y para esto leemos en Mateo 22:29. Dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados,
por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Un poco del contexto acerca de esto, hermanos, es en base a que se acercaron un grupo religioso y empezaron a hablar acerca de que ya no había resurrección. Entonces era una controversia doctrinal que este grupo religioso quería venir a provocar a Jesús, pero hermanos, Jesús simplemente les refirió esto, les dijo: estáis equivocados por no comprender las escrituras. Entonces, ¿hacia dónde va su referencia? Hacia las escrituras, hacia el poder de Dios a través de las escrituras. Entonces, la forma en la cual termina con esta controversia de los saduceos, me parece que es, hermanos, en referencia hacia si había resurrección o si no había resurrección, que era una controversia doctrinal en ese punto, en esa instancia de tiempo, hermanos. Jesús se refiere a las escrituras y dice: ¿acaso no has leído, por ejemplo, cuando Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Acaso puede ser Dios de muertos y no de vivos? Entonces hace referencia a esto, hermanos. Entonces la Biblia es suficiente juez para terminar con toda circunstancia doctrinal que pueda ser impuesta. Y por último, hermanos, Hechos 28 nos dice: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían, y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Pablo, hermanos, había estado hablando, platicando, predicando acerca de las enseñanzas de la doctrina a través de Moisés, a través de la ley, hermanos, a través de los profetas. Y entonces hubo quienes no estuvieron de acuerdo. Hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la interpretación de Pablo, pero lo que no sabían es que Pablo estaba interpretando las escrituras por las escrituras, mientras que los otros estaban interpretando en base a la tradición, en base a las enseñanzas que estaban fuera de la base bíblica, hermanos. Entonces, esto nos ayuda a entender, hermanos, que este último punto nos debe llevar a conocer que el juez supremo por el cual deben decidirse todas las cosas particulares y cuya sentencia debemos acatar, no es otro sino el de las escrituras entregadas por el Espíritu Santo. Así se reduce nuestra fe como definitiva. La iglesia tiene este libro santo y estas escrituras como base doctrinal para toda la vida. Hermanos, hemos visto durante estas dos enseñanzas que hemos tenido acerca de las Santas Escrituras que no podemos dejar a un lado las Escrituras. No podemos dejarlas. Toda referencia, toda base está en base a la Biblia. Y será gratificante para nosotros avanzar en cada una de las enseñanzas y puntos doctrinales que como iglesia tenemos en común con la Iglesia Universal de Jesucristo. Quisiera que oráramos, hermanos, para terminar esta tarde. Y te invitamos a que la próxima semana nos veamos para avanzar con el siguiente capítulo, hermanos, que será un gozo poder ir avanzando cada vez más, impactados de la suficiencia de Dios y de su palabra. Así es que te invitamos que no te pierdas la próxima semana la enseñanza y por supuesto si nos quieres acompañar en el culto del día domingo, con todo gusto estaremos pendientes de ti. Oremos, hermanos. Señor, te agradezco por la bendición con la que nos
hace referir, Padre, a que tu palabra es suficiente para la guianza de tu pueblo. Señor, ayúdanos a tener suficiencia en ellas. Y a partir de aquí, Padre, tomarlas como nuestra única y máxima autoridad como congregación y como iglesia. A ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos.